¿Sabías que existe un hombre en la Biblia que nunca murió? Un hombre que caminó tan cerca de Dios que el Señor simplemente se lo llevó. Su nombre es Enoc. Y existe un libro que lleva su nombre, un libro tan poderoso que fue removido de la Biblia por siglos. ¿Pero por qué? ¿Qué contiene este libro que asustó tanto a la iglesia hasta el punto de ocultarlo del pueblo? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así es, amado. Enoc no pasó por la muerte. Fue arrebatado, fue trasladado. Simplemente desapareció de la tierra porque Dios lo llevó al cielo. El escritor de Hebreos capítulo 11 versículo 5 confirma este misterio cuando declara: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la clave. Enoc agradó a Dios. En un mundo corrompido, en una generación perversa, en un tiempo de tinieblas espirituales, Enoc eligió caminar con Dios. Pero hay algo aún más impresionante sobre Enoc. Judas, el hermano del Señor Jesús, citó las palabras de Enoc en su epístola. En el versículo 14 y 15 del libro de Judas, leemos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Espera un momento. Judas está citando a Enoc. ¿Pero de dónde sacó estas palabras? No están en Génesis, no están en ningún otro libro del Antiguo Testamento canónico. Judas está citando el libro de Enoc. Esto significa que el hermano de Jesús reconoció este libro como profético e inspirado. Esto lo cambia todo. Durante siglos el libro de Enoc fue considerado perdido. La iglesia primitiva conocía este texto. Los primeros padres de la iglesia, como Tertuliano y Orígenes, citaban este libro. Pero en algún momento de la historia, este libro fue removido, escondido, prohibido. Dijeron que era apócrifo, que no era confiable, que contenía historias demasiado fantasiosas para ser verdad. Pero en 1947, algo extraordinario sucedió. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto. Y allí, entre los pergaminos más antiguos jamás encontrados, estaba el libro de Enoc, escrito en arameo. Preservado por más de 2000 años, la comunidad de Qumrán, los esenios, guardaba copias de este libro. Ellos lo consideraban sagrado. Comenta aquí de qué país nos estás viendo ahora. Queremos saber desde dónde el Señor está tocando corazones en este momento. Porque esta revelación no es para cualquiera. Es para aquellos que tienen hambre de conocer los misterios profundos de Dios. Hoy la iglesia etíope todavía mantiene el libro de Enoc en su canon bíblico. Nunca lo removieron. Siempre supieron que este libro contenía verdades que necesitaban ser preservadas. Y ahora, en los últimos días, Dios está trayendo este conocimiento de vuelta a la luz. Porque lo que Enoc vio y registró no era solo para aquella generación, era para nosotros, para la generación del fin. Enoc fue el séptimo desde Adán. En la numerología bíblica, el número 7 representa plenitud, perfección, totalidad. 6 hombres antes de él murieron. Adán murió, Set murió, Enos murió, Cainán murió, Mahalaleel murió, Jared murió. Pero Enoc, el séptimo, no murió. Fue arrebatado, fue trasladado. Esto es un tipo profético, una sombra de lo que está por venir. La palabra nos enseña que estamos viviendo en la séptima y última era de la iglesia. 6 eras de la iglesia ya pasaron. Éfeso pasó, Esmirna pasó, Pérgamo pasó, Tiatira pasó, Sardis pasó, Filadelfia pasó. Ahora estamos en la Odisea
la séptima y última era. Y así como Enoc fue arrebatado en la séptima generación, la novia de Cristo será arrebatada en la séptima era de la Iglesia. Pero para ser arrebatado como Enoc, necesitas caminar como Enoc. La Biblia no dice que Enoc era perfecto, dice que Enoc caminó con Dios. Existe una diferencia tremenda. Caminar con Dios significa estar en comunión constante, significa escuchar su voz, significa obedecer su palabra incluso cuando el mundo entero está haciendo lo opuesto. En los días de Enoc, la tierra se estaba llenando de violencia. La corrupción estaba por todas partes. Los hombres se estaban alejando de Dios. Pero Enoc eligió un camino diferente. Eligió caminar con Dios. Y por causa de esa elección, por causa de esa comunión íntima, Dios reveló a Enoc los secretos del cielo y de la tierra. Dios mostró a Enoc lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y Enoc registró esas visiones, esas revelaciones, esos misterios. El libro de Enoc no contradice la Biblia. Expande lo que la Biblia ya nos dice en Génesis capítulo 6. Nos da detalles que fueron intencionalmente resumidos en el texto sagrado. Y esos detalles son absolutamente impresionantes. Explican por qué Dios tuvo que enviar el diluvio. Explican el origen de los demonios. Explican lo que sucedió cuando ángeles caídos se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra. ¿Estás listo para descubrir lo que la Iglesia te ocultó por tanto tiempo? ¿Estás preparado para ver la palabra de Dios bajo una nueva luz? Porque el libro de Enoc no es una amenaza a la fe. Es una confirmación poderosa de que la palabra de Dios es verdadera, que el mundo espiritual es real y que estamos viviendo en los días profetizados desde el principio. Durante más de 1500 años, el libro de Enoc fue considerado perdido en el mundo occidental. La Iglesia Católica lo removió del canon en el siglo IV durante los concilios que definieron qué libros formarían parte de la Biblia oficial. Pero ¿por qué este libro fue removido? ¿Qué contenía que era tan peligroso? La respuesta es simple y profunda al mismo tiempo. El libro de Enoc revela cosas sobre el mundo espiritual que las religiones organizadas prefieren mantener en secreto. Habla abiertamente sobre ángeles caídos, sobre criaturas sobrenaturales, sobre el origen del mal en la tierra. Describe el cielo y el infierno con detalles vívidos. Profetiza sobre el juicio final de una manera que expone la realidad del juicio divino. Para una iglesia que buscaba control sobre las masas, este libro era problemático. Daba a las personas acceso directo a revelaciones proféticas sin necesitar intermediarios religiosos. Mostraba que Dios revelaba sus secretos a quienes lo buscaban, no a quienes simplemente seguían tradiciones humanas. Y esto era inaceptable para líderes religiosos que querían mantener al pueblo en la ignorancia espiritual. Pero Dios siempre preserva su palabra. Mientras Occidente perdía el libro de Enoc, la iglesia en Etiopía lo mantenía vivo. Lo copiaban a mano, generación tras generación. Lo leían en sus cultos, lo enseñaban a sus hijos. Y cuando exploradores occidentales llegaron a Etiopía en el siglo XVIII, quedaron impactados al descubrir que este libro antiguo todavía existía, completo y preservado. En 1821, el viajero escocés James Bruce trajo 3 copias del libro de Enoc desde Etiopía a Europa. Fue la primera vez en más de 1000 años que el mundo occidental tuvo acceso al texto completo. Y cuando estudiosos comenzaron a traducir del etíope al inglés y otros idiomas, quedaron atónitos con lo que encontraron. El libro de Enoc está dividido en 5 secciones principales. La primera sección, llamada Libro de los Vigilantes, cuenta la historia de ángeles que abandonaron su posición celestial y descendieron a la tierra. La segunda sección contiene las parábolas de Enoc, profecías sobre el Mesías y el juicio final. La tercera sección describe el calendario celestial y los ciclos astronómicos que Dios estableció. La cuarta sección registra 2 sueños proféticos de Enoc sobre la historia de la humanidad. Y la quinta sección, llamada Epístola de Enoc, contiene advertencias y alientos para los justos en los últimos días. Pero fue el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 lo que realmente validó el libro de Enoc para el mundo moderno.
Entre los pergaminos encontrados en las cuevas de Qumrán había múltiples copias de secciones del libro de Enoc, escritas en arameo y fechadas de antes del nacimiento de Cristo. Esto probó que el libro era genuinamente antiguo, no una invención medieval como algunos escépticos afirmaban. Los estudiosos que examinaron estos manuscritos determinaron que el libro de los vigilantes, la primera sección de Enoc, fue escrito alrededor del siglo III o IV antes de Cristo. Esto significa que cuando Jesús anduvo en la tierra, el libro de Enoc ya existía hacía más de 300 años. Los apóstoles conocían este libro. Los primeros cristianos lo leían. Y aquí está algo que te dejará maravillado. Cuando comparas el libro de Enoc con el Nuevo Testamento, encuentras paralelos impresionantes. Jesús habló sobre el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles para juzgar la tierra. Enoc describió exactamente esto en sus parábolas. Pedro escribió sobre ángeles que pecaron y fueron lanzados al infierno, encadenados en tinieblas hasta el juicio. Enoc dio los detalles de ese juicio. Judas mencionó la profecía de Enoc sobre el Señor viniendo con miles de santos. Esa profecía está palabra por palabra en el libro de Enoc. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti, porque cuando comienzas a entender estas verdades profundas, el enemigo va a intentar robar esta revelación de tu corazón. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu mente y en tu espíritu. El contenido del libro de Enoc no es fantasía, es revelación. Enoc vio dimensiones espirituales que la mayoría de las personas ni sabe que existen. Fue llevado por los ángeles para visitar los lugares de juicio donde los ángeles rebeldes están presos. Vio los tesoros de la nieve y del granizo. Vio los vientos siendo guardados en reservorios celestiales. Vio el trono de Dios rodeado por miles y miles de ángeles. Y Enoc vio algo que debería hacer temblar a cada cristiano. Vio lo que sucedió cuando ángeles santos eligieron desobedecer a Dios. Vio las consecuencias de esa rebelión. Vio el juicio que vino sobre aquellos que abandonaron su posición en el cielo para satisfacer deseos carnales en la tierra. La Iglesia escondió este libro porque expone verdades inconvenientes. Muestra que no todos los ángeles permanecieron fieles a Dios. Muestra que criaturas espirituales pueden influenciar y corromper a seres humanos. Muestra que existe una guerra cósmica sucediendo entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Y muestra que esta guerra no es solo espiritual, tiene consecuencias físicas e históricas muy reales. Pero ahora, en los últimos días, Dios está trayendo estas verdades de vuelta a la luz, porque la generación final necesita entender lo que está sucediendo. Necesita entender que los días de Noé se están repitiendo. Necesita entender que el arrebatamiento está cerca. Y necesita entender que para ser trasladado como Enoc, necesitas caminar con Dios como Enoc caminó. Ahora llegamos al corazón del misterio. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, contiene uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia. Leamos juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran esos gigantes? La Biblia no explica en detalle, simplemente registra el hecho. Pero el libro de Enoc abre esta historia y revela lo que realmente sucedió. Y cuando entiendes lo que sucedió, comienzas a entender por qué Dios tuvo que destruir el mundo con el diluvio. El libro de Enoc nos cuenta que antes del diluvio Dios había designado un grupo de ángeles para vigilar a la humanidad. Estos ángeles eran llamados vigilantes, o en hebreo, grigori. Su trabajo era observar a los seres humanos, protegerlos y guiarlos en el camino de la justicia. Pero algo terrible sucedió.
Estos vigilantes comenzaron a mirar a las mujeres humanas con deseo. Veían la belleza de las hijas de los hombres y comenzaron a codiciarlas. Pero había un problema. Los ángeles no pueden reproducirse. Los ángeles no tienen cuerpos físicos como nosotros. Son espíritus. Entonces, para satisfacer sus deseos carnales, estos ángeles necesitaron hacer algo que nunca debería haberse hecho. Abandonaron su habitación celestial. Judas capítulo 6 confirma esto cuando dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día». Estos ángeles dejaron su propia habitación. Abandonaron el reino celestial donde Dios los había colocado. Descendieron a la tierra en un acto de rebelión cósmica. El libro de Enoc nos da los nombres de estos ángeles rebeldes y los detalles de su conspiración. El líder de ellos se llamaba Semiasa, también conocido como Shemihasa. Reunió a 200 ángeles en el monte Hermón, una montaña en el norte de Israel, y allí, en el monte Hermón, hicieron un juramento. Juraron unos a otros que descenderían a la tierra, tomarían mujeres humanas para sí y engendrarían hijos. ¿Por qué necesitaban hacer un juramento? Porque Semiasa tenía miedo. Dijo a los otros: «Temo que ustedes no quieran realmente hacer esto y que yo cargue solo la culpa de este gran pecado». Entonces todos juraron juntos y se comprometieron con maldiciones mutuas. Sabían que estaban a punto de hacer algo terriblemente malo, pero eligieron hacerlo de todos modos. Estos 200 ángeles descendieron a la tierra. Tomaron forma física de alguna manera que la Biblia no explica completamente, y se casaron con mujeres humanas. Tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, y de esa unión antinatural nacieron criaturas híbridas, gigantes, seres que no eran completamente angelicales ni completamente humanos. La Biblia los llama Nefilim. En hebreo, Nefilim significa los caídos. Eran los hijos de los ángeles caídos. Y estos Nefilim eran enormes. El libro de Enoc dice que tenían 300 codos de altura, lo que sería aproximadamente 137 metros. Ahora esto es claramente simbólico o exagerado para enfatizar cuán monstruosos eran. El punto no es el tamaño físico exacto, sino la naturaleza aberrante de estas criaturas. Estos gigantes comenzaron a devorar todos los recursos de la tierra. Comían la comida que los humanos producían. Cuando la comida se acababa, mataban y comían los animales. Y cuando los animales se acababan, comenzaban a comerse unos a otros e incluso a los seres humanos. La violencia y el derramamiento de sangre cubrieron la tierra, pero la corrupción no paró ahí. Los ángeles caídos comenzaron a enseñar secretos prohibidos a la humanidad. Un ángel llamado Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Enseñó el arte de la guerra. Otro ángel enseñó hechicerías y encantamientos. Otro enseñó los signos de los cielos y astrología. Otro enseñó cosméticos y adornos. Otro enseñó seducción y fornicación. Estos eran conocimientos que Dios no quería que la humanidad tuviera en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba lista espiritualmente para usar ese conocimiento de forma justa. Armamento llevó a guerras, hechicería llevó a idolatría, astrología llevó a dioses falsos, cosméticos llevaron a vanidad y prostitución. Todo conocimiento que los ángeles caídos trajeron resultó en más pecado, más violencia, más corrupción. ¿Puedes ver el paralelo con nuestros días? Vivimos en una época de conocimiento explosivo, tecnología avanzada, ciencia que puede manipular la vida misma, inteligencia artificial, armas de destrucción masiva. Y con todo ese conocimiento, la humanidad está más corrupta que nunca. La violencia está por todas partes, la inmoralidad es celebrada, la verdad es distorsionada. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Los días de Noé se están repitiendo, y si los días de Noé se están repitiendo, entonces el juicio de Dios también está cerca.
En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6, versículo 11 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Versículo 12 continúa: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La corrupción no era solo moral, era genética. Los Nefilim habían contaminado el linaje humano. El ADN de la humanidad estaba siendo contaminado por esta mezcla antinatural de angelical y humano, y por eso Dios tuvo que limpiar la tierra. El diluvio no fue solo un juicio contra el pecado, fue también una cuarentena genética. Dios estaba protegiendo el linaje a través del cual el Mesías vendría. Si toda la humanidad se volviera híbrida, si todo el ADN humano fuera corrompido, entonces no podría nacer un Salvador plenamente humano. Jesús necesitaba ser el Hijo del Hombre, no el hijo de Nefilim. Solamente Noé y su familia fueron preservados. ¿Por qué? Porque Génesis 6, versículo 9 dice: «Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé». La palabra perfecto allí no significa moralmente sin pecado, significa genéticamente puro. Noé no tenía sangre de Nefilim, su linaje estaba intacto. Por eso Dios lo eligió para preservar la raza humana a través del diluvio. Cuando las aguas cubrieron la tierra, todos los Nefilim murieron. Pero según el libro de Enoc y confirmado por pasajes en Judas y Segunda de Pedro, los ángeles caídos que causaron esta corrupción no murieron, fueron aprisionados, encadenados en oscuridad, reservados para el juicio final. Deja tu nombre aquí en los comentarios si deseas formar parte de la generación que camina con Dios. Porque así como Dios preservó a Noé y su familia, Él va a preservar a aquellos que lo buscan en santidad en estos últimos días. El clamor de la tierra llegó hasta el trono de Dios. La sangre de los inocentes que los Nefilim habían derramado clamaba por justicia. Las almas que habían sido devoradas, las vidas que habían sido destruidas, la creación que había sido corrompida. Todo esto llegó a los oídos del Altísimo, y Dios actuó. El libro de Enoc describe cómo Dios convocó a sus arcángeles para ejecutar juicio sobre los vigilantes caídos y sus hijos híbridos. Cada arcángel recibió una misión específica, y las órdenes que Dios dio a estos ángeles revelan la seriedad del pecado que había sido cometido y la justicia perfecta de Dios al tratarlo. Primero, Dios envió al arcángel Uriel hasta Noé. Uriel tenía un mensaje urgente. El diluvio estaba viniendo. Noé necesitaba construir un arca. Necesitaba prepararse, porque la faz de la tierra sería lavada con aguas de destrucción. Todo ser vivo sería barrido, excepto aquellos que estarían protegidos dentro del arca. Segundo, Dios ordenó al arcángel Rafael que atara a Azazel, uno de los líderes de los vigilantes caídos. Rafael debía atar a Azazel de manos y pies y lanzarlo en las tinieblas. Debía abrir el desierto, excavarlo y lanzar a Azazel allí, cubriéndolo con piedras afiladas y puntiagudas. Allí permanecería en la oscuridad total, esperando el gran día del juicio, cuando sería lanzado al fuego eterno. ¿Por qué Azazel recibió castigo especial? Porque fue él quien enseñó a los hombres a hacer armas de guerra. Fue él quien enseñó hechicería. Fue él quien trajo el conocimiento que llevó a la violencia desenfrenada en la tierra. Dios atribuyó toda la culpa del derramamiento de sangre a Azazel. Tercero, Dios instruyó al arcángel Gabriel que destruyera a los Nefilim. Gabriel debía hacer que los hijos de los vigilantes lucharan unos contra otros hasta que todos se destruyeran. Los gigantes debían morir en conflicto mutuo. Sus vidas serían acortadas. No vivirían más de 500 años, aunque fueran criaturas poderosas. Y cuarto, Dios mandó al arcángel Miguel a aprisionar a Semiasa y todos los otros vigilantes que se unieron a él. Miguel debía atarlos y encadenarlos en las profundidades de la tierra, en valles de oscuridad, donde quedarían presos por 70 generaciones hasta el día del gran juicio. Entonces, en aquel día final, serían lanzados al abismo de fuego para tormento eterno. Segunda de Pedro 2, versículo 4, confirma este juicio,
porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, versículo 6, repite: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles no están sueltos, no están vagando por la tierra causando problemas hoy. Están presos, encadenados, esperando el juicio final. Su rebelión fue tan grave, su corrupción de la creación de Dios fue tan terrible, que perdieron cualquier oportunidad de arrepentimiento. Están sellados en su destino de destrucción eterna. Pero ¿y qué de los espíritus de los Nefilim? Cuando los cuerpos gigantes de los Nefilim murieron en el diluvio, ¿qué sucedió con sus almas? Porque eran híbridos, mitad angelicales y mitad humanos. No podían ir al cielo como las almas humanas van. Y no podían retornar al reino angelical porque nunca pertenecieron allí. El libro de Enoc enseña que los espíritus de los Nefilim se convirtieron en demonios. Estos son los espíritus malignos que atormentan a la humanidad hoy. No tienen cuerpos, por eso buscan poseer cuerpos humanos. Vagan por la tierra, sedientos, hambrientos, siempre buscando a alguien para habitar y controlar. Jesús confirma esto cuando habla sobre espíritus inmundos que salen de un hombre y vagan por lugares áridos, buscando reposo pero no encontrándolo. Estos son los espíritus desencarnados de los Nefilim. Fueron despojados de sus cuerpos híbridos en el diluvio, pero sus espíritus permanecieron activos en la dimensión espiritual, buscando causar destrucción. Ahora entendemos por qué el diluvio fue necesario. No era solo castigo por pecado moral, era una cirugía cósmica para remover el cáncer de la corrupción genética y espiritual que había infectado la creación de Dios. Era Dios protegiendo el linaje a través del cual el Salvador vendría. Era Dios preservando la raza humana de extinción total por hibridización. Y aquí está la parte que debe hacerte parar y pensar. Jesús dijo que los días de Noé volverían antes de su segunda venida. Dijo en Lucas 17, versículos 26 y 27. Y como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Los días de Noé estaban marcados por corrupción extrema, violencia por todas partes, matrimonios profanos, conocimiento prohibido siendo usado para mal, la tierra llena de gigantes espirituales y morales, personas sin temor de Dios, viviendo solo para placeres carnales. Y Jesús dijo que sería así nuevamente antes de su venida. Mira alrededor hoy. La violencia nunca fue tan grande. La inmoralidad es celebrada públicamente. El conocimiento científico avanzó al punto de poder manipular genes humanos. Los matrimonios son redefinidos. La santidad es ridiculizada. La justicia es pervertida. Las señales están por todas partes. Pero así como Dios preservó a Noé y su familia, Él va a preservar a aquellos que caminan con Él en estos días finales. El arca hoy no es de madera, es Cristo Jesús. Aquellos que están en Él, que viven en Él, que se esconden en Él, serán salvos cuando venga el juicio. Y así como Dios arrebató a Enoc antes del diluvio, Él va a arrebatar a su novia antes de la gran tribulación. Enoc no pasó por el juicio de las aguas. Fue trasladado. Pero Noé pasó por la tribulación dentro del arca y fue preservado. Dos grupos, dos experiencias, pero ambos salvos por la fe y la gracia de Dios. El mensaje de Enoc a los vigilantes fue claro: arrepiéntanse o sean juzgados. Ellos rechazaron el mensaje. El juicio vino. El mensaje para nosotros hoy es el mismo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o enfrenten el juicio que está viniendo sobre este mundo. Ahora vamos a entrar en las profundidades de la revelación profética que Dios dio a William Branham sobre Enoc y el arrebatamiento. William Branham fue un ministro pentecostal
que Dios usó poderosamente en las décadas de 1940 y 50 en campañas de sanidad y milagros. Pero Branham no era solo un evangelista de sanidad, era un maestro de la palabra que estudiaba profundamente las Escrituras y recibía revelaciones proféticas impresionantes. El 4 de diciembre de 1965, solo 17 días antes de fallecer en un accidente de auto, William Branham predicó uno de sus sermones más poderosos titulado El arrebatamiento. En ese mensaje, predicado en Yuma, Arizona, Branham reveló verdades sobre Enoc que se conectan directamente con lo que la novia de Cristo necesita entender hoy. Escuchemos exactamente lo que Branham enseñó. Él dijo, y cito textualmente, «Ahora encontramos aquí que Enoc era el séptimo desde Noé, el cual era un tipo de las eras de la iglesia. Ahora, todos los 6 hombres antes de él murieron, pero Enoc fue trasladado. Enoc fue arrebatado, el séptimo, mostrando que es la séptima era de la iglesia la que recibe el arrebatamiento. Esto es tremendo. Branham estaba revelando un tipo profético escondido en Génesis. Enoc no era solo un hombre justo, era un símbolo, una sombra profética de la novia de Cristo que será arrebatada en la última era de la iglesia. 6 hombres antes de Enoc murieron: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared. Pero Enoc, el séptimo, no vio la muerte, fue trasladado. De la misma forma, 6 eras de la iglesia ya pasaron. Éfeso, la primera era, pasó. Esmirna, la segunda era de la iglesia de los mártires, pasó. Pérgamo, donde la iglesia se casó con el mundo, pasó. Tiatira, la era del dominio papal, pasó. Sardis, la era de la reforma protestante, pasó. Filadelfia, la era del amor fraternal y misiones, pasó. Ahora estamos en la Odisea, la séptima y última era de la iglesia. Y así como Enoc fue arrebatado en la séptima generación, la novia de Cristo será arrebatada en la séptima era de la iglesia. Este es el patrón. Esta es la revelación. Dios no hace nada sin primero establecer un tipo, una sombra profética en el Antiguo Testamento. Y Enoc es el tipo perfecto del arrebatamiento de la iglesia. Branham continuó enseñando, no hay duda de que estamos en la séptima era de la iglesia. Todos nosotros sabemos eso. Ahora es la séptima era de la iglesia la que recibe el arrebatamiento. Todas las otras 6 murieron. Pero Enoc fue trasladado porque no fue encontrado. Dios lo tomó. Pero Enoc fue arrebatado, un tipo de todos los otros muriendo. Pero la novia del tiempo del fin será llamada fuera en el arrebatamiento. Sin muerte, será llamada fuera de la séptima era de la iglesia. ¿Estás entendiendo esto? Branham está diciendo que la novia del tiempo del fin no va a morir. Va a ser trasladada, va a ser arrebatada viva. De la misma forma que Enoc no probó la muerte, la novia no va a pasar por la muerte. Va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos y encontrar al Señor en los aires. Pero aquí está la clave. Para ser arrebatada como Enoc, la novia necesita caminar como Enoc. Génesis 5:22 dice, «Caminó pues Enoc con Dios». Él no caminó con religión, no caminó con tradiciones, no caminó con denominaciones, caminó con Dios. Había comunión personal, había intimidad, había revelación directa del Espíritu de Dios al Espíritu de Enoc. Branham predicó otro mensaje el 25 de noviembre de 1965, solo 9 días antes de predicar sobre el arrebatamiento, titulado La unión invisible de la novia de Cristo. En ese mensaje, explicó que la verdadera novia de Cristo no es visible a los ojos naturales. No es una organización, no es una denominación, es un grupo de personas esparcidas por toda la tierra que tienen la misma revelación, el mismo espíritu, la misma fe. Esa novia invisible está unida sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Escucha la voz del novio, reconoce la palabra cuando es predicada. No necesita persuasión humana para creer. El Espíritu testifica a su espíritu que la palabra es verdad, y esa novia está siendo preparada para el arrebatamiento, así como Enoc fue preparado a través de su caminata con Dios.
¿Quién aquí desea tener esa fe arrebatadora? Esa fe que trasladó a Enoc. Comenta si deseas caminar tan cerca de Dios que un día Él simplemente te lleve a casa sin pasar por la muerte, porque esa es la promesa para la novia fiel. Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc no era una fe común, era una fe arrebatadora. Era una fe que agradaba a Dios de tal manera que Dios no pudo esperar para llevarlo a casa. Branham llamaba a esto rapturing faith, fe arrebatadora. Enseñaba que la novia necesita desarrollar esa fe en los últimos días. No es una fe basada en obras, no es una fe basada en cuánto vas a la iglesia o cuánto das de diezmos. Es una fe basada en revelación personal de la palabra de Dios. Es una fe que viene de caminar tan cerca de Dios que comienzas a pensar como Él piensa, a ver como Él ve, a amar lo que Él ama. Esa fe no puede ser fabricada, no puede ser trabajada, no puede ser comprada. Es un don de Dios dado a aquellos que lo buscan con todo el corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Enoc buscó a Dios de todo corazón, en una generación que corría en la dirección opuesta. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en corrupción, Enoc eligió santidad. Mientras otros se entregaban a placeres carnales, Enoc se entregaba a la comunión con el Creador. Y por causa de esa elección, por causa de esa dedicación, Dios lo honró con una traslación sobrenatural. Lo mismo va a suceder con la novia de Cristo. Mientras el mundo se hunde en pecado y rebelión, la novia se está santificando. Mientras religiones falsas ganan popularidad, la novia está bebiendo del agua pura de la palabra. Mientras multitudes siguen doctrinas de demonios, la novia está siguiendo al Cordero donde quiera que Él vaya. Y un día, cuando menos se espere, cuando el mundo esté completamente distraído con sus actividades, cuando las personas estén comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, la novia va a desaparecer, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un instante. Al sonido de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro del Señor en el aire. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. No tuvo que pasar por la tribulación de las aguas. Noé pasó por la tribulación, pero fue preservado dentro del arca. Dos tipos proféticos, dos grupos: la novia que es arrebatada antes de la tribulación, como Enoc, y el remanente de Israel que pasa por la tribulación pero es preservado, como Noé. Branham entendía estos tipos proféticos profundamente y proclamaba con osadía que la novia de Cristo sería arrebatada antes de la gran tribulación, no porque la novia es perfecta, sino porque la novia es la escogida del Cordero, porque la novia escuchó la voz del esposo y respondió, porque la novia se preparó, llenó su lámpara con aceite y está lista para encontrar al novio. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos cuando sus discípulos se acercaron a él en privado e hicieron una pregunta que resonaría a través de los siglos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús, en su respuesta profética registrada en Mateo 24, dio múltiples señales que marcarían los últimos días. Pero entre todas esas señales, una se destaca de forma particularmente perturbadora. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús no estaba haciendo una comparación casual, estaba haciendo una declaración profética específica. Estaba diciendo que las condiciones que existían en los días de Noé se repetirían antes de su segunda venida. Lucas 17, versículos 26 y 27, expande esta enseñanza. Y como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quizás a primera vista esto no parece tan alarmante. Comer, beber,
casarse. Estas son actividades normales de la vida. ¿Cuál es el problema? El problema no está en las actividades en sí, sino en la obsesión con ellas. Las personas en los días de Noé estaban tan consumidas con placeres temporales, tan enfocadas en satisfacciones carnales, tan absorbidas en sus rutinas diarias, que ignoraron completamente la advertencia de Noé sobre el juicio venidero. Noé predicó por 120 años. Según 2 de Pedro 2:5, Noé era un pregonero de justicia. Advirtió a las personas, apuntó hacia el arca, imploró para que se arrepintieran, pero nadie escuchó. Estaban demasiado ocupados comiendo, bebiendo, casándose. Se rieron de Noé, se burlaron de él, lo llamaron fanático, extremista, loco. Y entonces, en un día como cualquier otro, cuando menos se esperaba, Noé y su familia entraron en el arca, y Dios cerró la puerta, y las fuentes del gran abismo se rompieron, y las ventanas de los cielos se abrieron, y la lluvia comenzó a caer, y el mundo que se burló de Noé fue consumido por las aguas del juicio divino. William Branham entendió profundamente esta profecía de Jesús. En el mensaje El Arrebatamiento, predicado el 4 de diciembre de 1965, Branham comparó los días de Noé con nuestros días. Mostró cómo la corrupción moral, la violencia y el rechazo de la palabra de Dios en los días de Noé se están repitiendo exactamente ahora. Branham dijo: ahora observe a Enoc, el tipo de la iglesia. Aquí él también es tipificado en la séptima era de la iglesia, y Noé siendo un tipo del remanente de los judíos, que debe ser llevado adelante. El patrón es claro: Enoc arrebatado antes del diluvio, Noé preservado a través del diluvio, la novia arrebatada antes de la tribulación, Israel preservado a través de la tribulación. Pero profundicemos en lo que realmente caracterizaba los días de Noé. Génesis 6, versículo 5, revela: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto no es sobre pecados ocasionales, esto es sobre corrupción total. Todo designio, todo pensamiento, solo maldad, continuamente. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Violencia por todas partes. Corrupción universal. La humanidad había rechazado completamente el camino de Dios y elegido su propio camino. ¿Cómo se compara esto con nuestros días? La violencia nunca fue tan desenfrenada. Guerras, terrorismo, asesinatos en masa, tráfico humano, abuso infantil, violencia doméstica. Cada día las noticias traen relatos de atrocidades que harían incluso a los hombres de Noé estremecerse. La corrupción moral nunca fue tan celebrada. Lo que la Biblia llama pecado, la sociedad llama derecho. Lo que Dios condena, el mundo glorifica. El matrimonio es redefinido, el género es redefinido. La verdad es redefinida. Lo correcto y lo incorrecto son invertidos. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. El rechazo de la palabra de Dios nunca fue tan abierto. La Biblia es ridiculizada en las universidades, es prohibida en las escuelas, es distorsionada en los púlpitos. Pastores predican psicología en lugar de doctrina. Iglesias ofrecen entretenimiento en lugar de convicción de pecado. El evangelio es diluido, endulzado, modificado para agradar a multitudes que tienen comezón de oír. Pero hay otro aspecto de los días de Noé que raramente es discutido: la hibridización, la mezcla, los nefilim. ¿Cómo se aplica esto hoy? Obviamente no tenemos ángeles caídos tomando mujeres humanas y engendrando gigantes físicos. Pero tenemos algo igualmente perturbador sucediendo. Tenemos manipulación genética en niveles nunca antes vistos. Científicos están creando híbridos de animales, están modificando embriones humanos, están jugando a ser Dios con el código genético de la vida misma. Están cruzando líneas que nunca deberían ser cruzadas, y llaman a esto progreso. Tenemos también hibridización espiritual.
religiones mezclándose, cristianismo mezclándose con nueva era, verdad mezclándose con mentira, la iglesia casándose con el mundo. Pablo advirtió en 2 de Corintios 6:14, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas». Pero la iglesia moderna rechaza esa separación. Quiere aceptación del mundo, quiere popularidad, quiere éxito medido por números e influencia social. Entonces compromete, se adapta, se amolda y en el proceso pierde su poder, pierde su pureza, pierde su identidad como novia de Cristo. Branham predicó poderosamente contra ese compromiso. Llamó a la iglesia moderna la Odisea, tibia, ni fría ni caliente, lista para ser vomitada de la boca de Dios. Proclamó que Dios estaba llamando a una novia fuera de esas denominaciones tibias, un pueblo que no se vendería al sistema religioso mundial, un pueblo que permanecería fiel a la palabra, incluso si eso significaba rechazo y persecución. Y ese es exactamente el mensaje que Noé predicó. Sal de la corrupción, entra en el arca, sé separado, sé santo, pero casi nadie escuchó. Solo 8 personas fueron salvas a través de las aguas, 8 entre millones. Jesús dijo que así sería nuevamente. Mateo 24, versículo 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Esa es la parte atemorizante. No fue porque Noé no advirtió. Él advirtió por 120 años. Fue porque ellos eligieron no entender, eligieron ignorar, eligieron burlarse, eligieron continuar en sus rutinas, en sus placeres, en su rebelión, hasta que fue demasiado tarde. La puerta del arca se cerró. No fue Noé quien cerró, fue Dios. Y cuando Dios cerró aquella puerta, selló el destino de todos los que quedaron afuera. Golpearon en aquella puerta cuando las aguas comenzaron a subir. Imploraron para entrar cuando vieron el juicio viniendo. Pero era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. La oportunidad había pasado. La gracia había terminado. Un día, muy pronto, otra puerta se cerrará. La puerta de la gracia. El tiempo de los gentiles será completado. La última alma entrará en el cuerpo de Cristo, y entonces el arrebatamiento sucederá. Y aquellos que queden afuera van a enfrentar la tribulación más terrible que este mundo jamás vio. Y van a darse cuenta, demasiado tarde, que deberían haber escuchado, deberían haberse arrepentido, deberían haber entrado en el arca mientras aún había tiempo. Hebreos 11, versículo 5, nos da la clave para entender cómo Enoc fue trasladado. Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, por la fe. Todo comienza y termina con fe. No fue por obras que Enoc fue arrebatado. No fue porque era perfecto moralmente. No fue porque nunca pecó. Fue por la fe. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Cuál era la naturaleza de esa fe que resultó en una traslación sobrenatural? William Branham llamaba a esto fe arrebatadora, rapturing faith en inglés. Esta no es la fe común que muchos cristianos profesan. No es la fe que dice, creo que Dios existe. No es la fe intelectual que está de acuerdo con doctrinas. No es la fe emocional que siente escalofríos durante una alabanza. Es una fe totalmente diferente. Es una fe revelada. Branham enseñaba que fe verdadera es revelación. Decía, fe es una revelación, porque es algo que fue revelado a ti. Fe es revelación. Fe es algo que fue revelado a ti. La iglesia es edificada sobre una revelación, todo el cuerpo entero. Cuando Pedro confesó en Mateo 16:18 que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esa confesión de Pedro no vino de enseñanza humana.
No vino de estudio teológico, no vino de persuasión intelectual, vino de revelación divina. El Espíritu Santo reveló al espíritu de Pedro quién era Jesús realmente. Y sobre esa roca de revelación, Jesús dijo que edificaría su iglesia. La fe de Enoc era de ese tipo. No era una creencia teórica sobre Dios, era un conocimiento revelado, una comunión íntima, una certeza absoluta que venía de caminar con Dios día tras día. Génesis 5:22 dice: Caminó pues Enoc con Dios 300 años. 300 años de comunión, 300 años de revelación creciente, 300 años de intimidad cada vez más profunda. Y entonces, en un momento determinado, Enoc recibió una revelación final. Dios le reveló que no necesitaría morir. Dios le mostró que sería trasladado, y Enoc creyó en esa revelación con tanta certeza que se manifestó. Su fe arrebatadora produjo un arrebatamiento literal. Branham predicó: la novia verdadera de Cristo estará esperando por aquella revelación del arrebatamiento. Ahora es una revelación, porque revelación es fe. No puedes tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que fue revelado a ti. La fe arrebatadora es una revelación. Es revelada a la novia. Ella sabe que va a ser arrebatada. No está esperando tal vez. No tiene dudas. Tiene certeza absoluta porque el Espíritu Santo testificó a su espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo da testimonio. Él confirma, Él sella, Él garantiza. La novia de Cristo en los últimos días está recibiendo esa revelación. No de hombres, no de seminarios, no de organizaciones religiosas, directamente del Espíritu Santo. Está escuchando la voz del novio. Está reconociendo la palabra cuando es predicada. Está siendo preparada sobrenaturalmente para el encuentro con el Señor. Pero aquí está algo crucial que necesita ser entendido. Esa fe arrebatadora no puede ser manufacturada. No puede ser trabajada a través de esfuerzo humano. No puede ser comprada. No puede ser heredada de tus padres. No viene por frecuentar iglesia o participar de rituales religiosos. Es un don de Dios dado a aquellos que lo buscan de todo corazón. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Enoc buscó a Dios de todo corazón, no medio corazón, no corazón dividido. Todo el corazón. Total consagración, total rendición, total dedicación. Y cuando buscas a Dios de esa manera, Él se revela a ti. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús promete manifestarse a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esa manifestación de Cristo es lo que produce fe arrebatadora. Cuando Jesús se revela a ti, cuando ves quién Él realmente es, cuando experimentas su amor, su poder, su gloria, algo sucede dentro de ti. La fe explota, no una esperanza tímida, no una creencia débil, sino una certeza inquebrantable que nada puede destruir. Fue eso lo que sucedió con los discípulos en el día de Pentecostés. Estaban escondidos con miedo, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando fueron llenos con el poder de lo alto, el miedo desapareció. La duda se evaporó. Salieron de aquel aposento listos para voltear el mundo de cabeza. Predicaron con osadía, hicieron milagros, enfrentaron persecución, y cuando fueron amenazados de muerte, respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La novia de Cristo hoy necesita esa misma fe, no una fe basada en tradiciones heredadas, no una fe basada en emociones fluctuantes, sino una fe basada en revelación personal del Espíritu Santo, una fe que viene de conocer a Cristo íntimamente, una fe que viene de caminar con Dios como Enoc caminó. Y aquí está la promesa maravillosa. Primera de Juan 5:4.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe verdadera vence al mundo, vence a la carne, vence al diablo, vence circunstancias, vence el miedo, vence la duda, lo vence todo. Esa es la fe que va a arrebatar a la novia. Esa es la fe que Enoc tenía. Esa es la fe que está siendo revelada a los escogidos de Dios en estos últimos días. Y si deseas tener esa fe, busca a Dios con todo tu corazón. Sepárate del mundo. Dedícate a la palabra. Espera en su presencia. Clama por revelación, y Él se manifestará a ti de maneras que van a transformar tu vida completamente. La frase más simple y al mismo tiempo más profunda sobre Enoc está en Génesis 5, 22 y 24. Caminó pues Enoc con Dios. Solo 4 palabras en español. Pero esas 4 palabras contienen el secreto de una vida victoriosa, el secreto de una fe arrebatadora, el secreto de agradar a Dios en una generación perversa. Caminar con Dios. ¿Qué significa esto prácticamente? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy, viviendo en un mundo tan diferente del mundo de Enoc? ¿Cómo podemos caminar con Dios cuando estamos rodeados por distracciones, tentaciones, presiones y corrupción por todos lados? Primero, caminar con Dios significa tener la misma dirección que Dios tiene. No puedes caminar junto con alguien si están yendo en direcciones opuestas. Amós 3:3 pregunta, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Acuerdo aquí significa más que concordancia mental. Significa alineamiento de voluntad, de propósito, de camino. Enoc eligió ir en la dirección de Dios en una época cuando todos los otros estaban yendo en la dirección opuesta. El mundo alrededor de Enoc estaba corriendo en dirección al pecado, a la violencia, a la corrupción. Pero Enoc eligió correr en dirección a Dios, a la santidad, a la justicia. Esa elección lo separó. Esa elección lo hizo peculiar. Esa elección lo marcó como diferente. Hoy no es diferente. El mundo está corriendo en dirección al abismo. La cultura está celebrando lo que Dios condena. La sociedad está abrazando tinieblas y llamándolas luz. Multitudes están siguiendo el camino ancho que lleva a la perdición. Pero Jesús dijo en Mateo 7:13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan». Pocos, no muchos. En los días de Noé, solo 8 personas fueron salvas. En el día del arrebatamiento, ¿cuántos serán llevados? Jesús preguntó en Lucas 18:8, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que Él va a encontrar una generación caminando con Dios como Enoc caminó?» Segundo, caminar con Dios significa tener comunión constante con Él. Enoc no visitaba a Dios una vez por semana en un culto dominical. Caminaba con Dios. Esto implica compañerismo continuo, conversación constante, presencia permanente. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos exhorta, «Orad sin cesar». Oración no es solo aquel momento formal antes de las comidas o antes de dormir. Oración es un estilo de vida, es una conciencia constante de la presencia de Dios. Es hablar con Él durante todo el día, es consultar su voluntad en cada decisión, es agradecer por cada bendición, es clamar por ayuda en cada dificultad. El hermano Lawrence, un monje del siglo XVII, escribió un libro llamado La práctica de la presencia de Dios. Trabajaba en la cocina de un monasterio, lavando platos y preparando comidas. Pero transformó esas tareas simples en actos de adoración, practicando la presencia de Dios constantemente. Decía que no había diferencia entre el tiempo de oración formal y el tiempo de trabajo, porque mantenía su mente en Dios todo el tiempo. Esto es caminar con Dios. Esto es lo que Enoc hacía. Mientras cuidaba de su familia, mientras trabajaba, mientras comía, mientras dormía, mantenía su conciencia sintonizada con el Espíritu de Dios. Y con el tiempo, esa comunión se volvió tan natural, tan íntima, tan profunda, que la separación entre cielo y tierra comenzó a desaparecer para Enoc. Tercero,
Caminar con Dios significa obedecer su palabra incluso cuando cuesta. Enoc vivió en una generación que rechazó a Dios. La presión social para conformarse debe haber sido tremenda. Las tentaciones para comprometer deben haber sido constantes, pero Enoc permaneció fiel. No negoció su convicción, no diluyó sus estándares, no se vendió por aceptación o popularidad. Jesús dijo en Juan 14:23, «El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Guardar la palabra de Dios no es solo conocerla intelectualmente, es vivirla prácticamente. Es permitir que gobierne tus elecciones, tus relaciones, tus negocios, tu entretenimiento, todo. Santiago 1:22 advierte, «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos». Es fácil escuchar sermones, es fácil leer la Biblia, pero cumplir, obedecer, aplicar, eso requiere coraje, eso requiere compromiso, eso requiere morir a uno mismo. Cuarto, caminar con Dios significa ser separado del mundo. Segunda de Corintios 6:17, «Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré». Dios está llamando a un pueblo para salir de la Babilonia espiritual, para separarse del sistema religioso corrupto, para alejarse de las contaminaciones de este mundo. Enoc era separado. No participaba de la corrupción a su alrededor. No se mezclaba con los impíos. Mantenía su pureza, su santidad, su distinción como hombre de Dios. Y esto no lo hacía orgulloso o arrogante, simplemente lo hacía diferente. Era una luz en una generación de tinieblas. Era sal en una sociedad en descomposición. Hoy Dios está llamando a su novia para el mismo tipo de separación. No aislamiento físico, no huir a un monasterio, sino separación espiritual. No conformarse con este mundo, no moldearse a los estándares de la cultura, no someterse a las presiones de la religión muerta, sino ser transformado por la renovación del entendimiento. Y finalmente, caminar con Dios significa estar listo para ir con Él cuando Él llame. Enoc no tenía idea de que Dios lo arrebataría en aquel día específico. Simplemente estaba caminando con Dios como siempre hacía. Y de repente, no estaba más en la tierra. Dios lo tomó. Fue trasladado. Entró en la eternidad sin pasar por la muerte. La novia de Cristo necesita vivir con esa misma expectativa, no marcando fechas, no especulando sobre cronologías, sino viviendo cada día como si Jesús pudiera volver hoy, vigilando, esperando, lista. Jesús dijo en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Y en Lucas 12:40, «Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá». Enoc estaba preparado, estaba listo. Cuando Dios dijo, «Vamos a casa», Enoc no necesitó hacer preparaciones de última hora. No necesitó arreglar cosas atrasadas en su vida. Ya estaba caminando con Dios, ya estaba en comunión, ya estaba viviendo en la dimensión celestial mientras todavía tenía pies en la tierra. Y ahora, en los últimos días, Dios está llamando a una novia para caminar de la misma manera. Una novia que no está presa a los cuidados de esta vida. Una novia que no está apegada a los tesoros terrenales. Una novia cuyo corazón está en el cielo, cuyos ojos están en el novio, cuyos oídos están sintonizados con la trompeta. Muy pronto, tan rápido como Enoc desapareció, la novia de Cristo va a desaparecer. En un momento, en un pestañear, el mundo va a despertar un día y darse cuenta de que miles, tal vez millones de personas desaparecieron. Aviones van a caer porque pilotos cristianos fueron arrebatados. Autos van a chocar porque conductores santos fueron llevados. Casas quedarán vacías. Empleos quedarán abandonados. Y el mundo entrará en caos total intentando explicar lo inexplicable. Pero aquellos que fueron arrebatados no estarán preocupados con la confusión que dejaron atrás. Estarán en las nubes, encontrando al Señor en el aire, entrando en la presencia del Cordero que los amó y se entregó por ellos. Estarán celebrando las bodas, estarán recibiendo sus coronas.
estarán regocijándose con gozo inefable y glorioso. ¿Quieres estar en ese número? ¿Quieres ser contado entre aquellos que caminan con Dios? Entonces comienza hoy. No esperes hasta mañana. No postergues hasta el lunes. Comienza ahora mismo a caminar con Dios. Entrega tu vida completamente a Él. Confiesa tus pecados. Renuncia a tus idolatrías. Abraza su palabra. Busca su rostro y no pares. Continúa caminando. Continúa creciendo. Continúa acercándote. Y un día, cuando menos lo esperes, cuando estés simplemente caminando con Dios como siempre haces, vas a dar un paso en la tierra y el próximo paso será en el cielo. Vas a ser trasladado, vas a ser arrebatado, vas a ir a casa sin ver la muerte. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la herencia de los que caminan con Dios. Si este estudio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar. Suscríbete a nuestro canal para recibir más revelaciones de la palabra. Y más importante, comienza a caminar con Dios hoy, porque el tiempo es corto. El Señor está volviendo, y la novia necesita estar lista. Que el Señor te bendiga ricamente, que Él abra tus ojos espirituales para ver las verdades profundas de su palabra, y que Él te dé la fe arrebatadora que trasladó a Enoc y que va a trasladar a la novia de Cristo en estos últimos días. En el nombre de Jesús. Amén.